El siguiente panelista es el padre Raúl Pariamache Fonseca. Él es religioso y sacerdote de la Congregación de los Sagrados Corazones. Cuenta con una licenciatura en filosofía y una tesis sobre religión y política en la sociedad democrática. Es licenciado en teología en el ICET Juan 23. Ha sido provincial de su congregación por 2 periodos. También es presidente de la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Perú durante el periodo 2018 a la actualidad. Asimismo, es formador de la congregación a la que pertenece. Participa en la Comisión Resucita Perú y en la Comisión de Prevención de Abusos y Cuidado de la Vida de la Conferencia de Religiosos del Perú. Tiene varias publicaciones, como por ejemplo, Religión y Pandemia, Resucita al Perú desde la Fe Cristiana, La Diaconía Social en Tiempos de Crisis, Sentir con Jesús, Accesos Hermenéuticos desde la Fe, el cuerpo herido de Cristo, La fidelidad al carisma en la crisis por los abusos, contra la cultura del abuso. Lectura de las cartas del Papa Francisco, La misericordia del Papa Francisco, un enfoque pragmático, entre otras muchas publicaciones más. Entonces, damos la bienvenida y agradecemos la participación del padre Raúl Pariamache. Gracias. Gracias, Yoli. Buenas noches, hermanas y hermanos. Voy a compartir un PPT. Como estoy al final, ya la gente está cansada. Bueno, lo que yo he trabajado, y me ha costado por si acaso, es lo que un poco pretenciosamente he titulado una criteriología para decidir entre 2 males. Entonces, como ustedes ven, ya yo tomo una posición, no por un candidato u otro, ¿no?, sino una posición en el sentido de que considero que ambas opciones, como opciones de gobierno, son malas, ¿no? En esta parte coincido con Vargas Llosa, ¿no? Yo mismo no he decidido mi voto, ¿no? No he decidido mi voto, así que este es un ejercicio que voy a compartir con ustedes. Es un ejercicio que lo hago yo desde la perplejidad, ¿no?, en este momento del país. Y quiero advertir que es un ejercicio abierto, porque nada está dicho, ¿no? Estamos recién empezando las campañas y no hemos visto nada todavía, ¿no? Pienso yo. Una miradita a los resultados. Un hermano se refería a esto hace un momento, con mucha razón. Es verdad que si uno toma solo los votos válidos, Castillo tiene 19%, Keiko 13%, y Juntos 32%. Pero si uno toma los válidos, los blancos y nulos de todos los que fueron a votar, Castillo tiene 15% y Keiko 10%, juntos suman 26%. Pero si uno toma todo el electorado, el universo del electorado, incluidos los que no han ido a votar, los ausentes, en realidad Pedro Castillo representa el 11% y Keiko Fujimori el 7%, y juntos con las justas pasan en 18%. Pero para ser equilibrados, quedémonos con la columna del medio, es decir, con ese 27% que suman ambos, ¿no?, para compararlo con las encuestas, ¿no? Y estas son las 2 encuestas, la del domingo de Ipsos. Castillo tiene 42, Keiko 31, Blanco Viciado 16, no precisa 11, según Datum del día de antes de ayer. Castillo 41, Keiko 20. ¿Qué me llama la atención de esto? No voy a entrar a detalles, solo una cosa, lo rápido que casi el 73%, ¿no?, de la gente se ha decidido, ¿no? Porque si un 27% votó por uno de estos 2 candidatos, tenemos un 73, si estoy sumando bien, por ciento que no votó por ninguno de los 2. Pero de ese 73%, por lo menos 2/3 aparentemente ya decidió su voto en 4 o 5 días o 9 días, ¿no? Es muy curioso eso. No voy a explicar cada frase porque me voy a demorar mucho.
Solo son frases para que ustedes vean que no somos los únicos, ¿no? Sino que en la historia de la humanidad, desde muy antiguo, el ser humano más de una vez se ha visto en esta disyuntiva de tener que elegir entre dos males y tomar una decisión. ¿Quién sabe? La frase de Cicerón es la que mejor resume eso, ¿no? La que está en verde. Entre dos males se ha de elegir el menor. Obviamente cuando es inevitable, cuando no hay una tercera opción. En este caso realmente hay una tercera opción, que es no ir a votar, votar en blanco, votar viciado. Pero estoy suponiendo en este ejercicio que voy a proponerles que solo tenemos dos opciones y que queremos decidir por alguna de ellas, pero que además las consideramos a las dos desde el punto de vista de régimen de gobierno, de equipo de gobierno como malas, ¿no? Ahora hay que prestar atención a algo muy importante, y es que según la encuesta de Datum, el 51% todavía no ha decidido su voto, o sea, no está seguro. Incluso un porcentaje que ya dijo en la encuesta que sí votaría por Keiko o por Castillo, no están plenamente convencidos, es decir, podrían cambiar su voto, ¿no? Y es alto, ¿no? Un 51% decidido y un 49% que todavía no ha decidido. Y lo más fuerte está en Lima y en el norte. En el Lima y en el norte está arriba del 50% la gente que todavía no se ha decidido o que puede cambiar su voto, ¿no? Los que dicen votar por Castillo incluso, hay un 32% que podría cambiar su voto. Y de los que dicen votar por Keiko Fujimori, hay un 31% que dice que podría cambiar su voto. Fíjense que la cosa es muy inestable, ¿no? A pesar de eso, creo que la ventaja es impresionante. Si ustedes comparan con encuestas de segundas vueltas en la historia última de las elecciones, nunca ha habido tanta distancia. Según Ipsos, Castillo supera en 11% a Fujimori, y según Datum, Castillo supera en 15% a Fujimori. Pero como digo, aunque esa es una ventaja muy significativa, creo que todavía falta mucho por caminar. ¿Qué esquema propongo? Un poco he tomado algunas cosas de la teoría de la decisión, ¿no? A mi modo, claro. Fíjense, yo creo que tenemos que manejar criterios más que principios, ¿no? Es decir, tener un criterio práctico, no uno, sino varios, que nos permitan hacer un discernimiento del voto, ¿no es cierto? No solo un criterio, ¿no? Pero hay gente que puede decir, está demostrado, supuestamente, ¿no? Está demostrado que Keiko Fujimori ha cometido delitos, lavado de activos, o que por lo menos es una mujer corrupta, o por lo menos está en una organización corrupta, etc. Entonces, me basta ese criterio para decidirme votar por Castillo. O al revés, ¿no? Que alguien diga, no, hay muchas sospechas de Castillo de que está vinculado al Movadef y el Movadef está vinculado a Sendero. Entonces, me cierro en ese criterio y me inclino por Fujimori. No, yo creo que un discernimiento del voto tiene que pasar por una serie de criterios, no uno solo. Uno puede darle un peso más a un criterio que a otro, es verdad, pero uno no puede tomar una decisión a partir de un único criterio. ¿Qué creo yo? Que un criterio debe aplicarse en un ámbito. Por ejemplo, el respeto a la democracia. Luego vamos a ver cómo creo que funciona esto. Respeto a la democracia. Listo. En segundo lugar, ¿qué opciones tenemos? ¿En qué consisten las dos opciones en cuanto al respeto de la democracia? Tanto de Castillo como de Fujimori. Y todo esto requiere de información. Y esto, amigas y amigos, creo que es lo más complicado en este momento, ¿no? Que, como dice el texto que está arriba, que no lo he querido leer para ahorrar tiempo, la mayoría de nosotros queremos construirnos, o nos construimos la verdad que queremos tener delante, ¿no? Y leemos lo que refuerza lo que ya hemos creído, decidido. Y tenemos poca apertura para escuchar, ¿no? Ah, tú dices eso porque estás a favor de Keiko, ¿no? Ah, tú dices eso porque estás a favor de Castillo. Pero nos cuesta mucho a todos, incluso a nosotros en esta reunión, procesar la información, revisar las fuentes,
respirar un poquito, preguntarse, ¿habrá algo de verdad en esto o no? Ah, no, es la prensa mermelera, no se le cree nada. Bueno, sí, muchas cosas no se le creen, pero tal vez haya cosas que sí son creíbles. ¿Por qué descartarlas de plano? Porque no va con mi inclinación o con mi opción, ¿no? Eso tiene que ver entonces, uno tendría que preguntarse cuál va a ser el resultado de mi decisión, ¿verdad? Y esto es muy importante. Yo creo que hay que tener también en la criteriología, ponerse en escenarios de cierta convicción personal. Me explico. Puede que uno luego de analizar las opciones sobre el ámbito del respeto a la democracia, con toda la información disponible que tengo y sabiendo cuáles pueden ser los resultados, yo ya tenga una cierta conclusión, digamos así, de mi discernimiento. Y puedo moverme en el escenario de la certeza, es decir, yo estoy 100% seguro de que en este ámbito de la democracia el mal menor es 2 puntos. Pónganle el nombre que quieran. ¿Me explico? Eso es estar en un escenario de certeza, ¿no es cierto? Pero tenemos que aceptar que a veces no podemos llegar a un escenario de certeza, sino un escenario de riesgo, ¿no? Es decir, hay probabilidad de que yo esté decidiendo bien, pero no estoy 100% seguro. O sea, corro un riesgo, pero prefiero correr el riesgo a no decidir nada. ¿Me explico? Y el tercer escenario es el de la incertidumbre. Es probable que luego de recibir toda la información sobre las 2 opciones, sobre el tema de la democracia, respecto a la democracia, yo llegue a la conclusión de que no tengo certeza de cuál es el mal menor. Ni siquiera estoy en la zona de riesgo, sino me he quedado en el escenario de incertidumbre, ¿cierto? O sea, no sé realmente. Y a partir de eso tendré que tomar una decisión. Bien, entonces no olviden este esquemita que es un poco un borrador que he elaborado, pero que se puede ir perfeccionando conforme pasen los días y conversemos, ¿no? Ahora, yo he escogido 5 ámbitos, no sé si me va a alcanzar el tiempo para todos, pero tampoco quiero correr, ¿no? 5 ámbitos. El primero es el de la integridad personal. Entonces, en este me voy a detener un poquito más para ver cómo es mi propuesta de cómo podría funcionar esta criteriología que estoy proponiendo. La pregunta sería en negativo, claro, porque yo creo que ambos son normales, ¿no? ¿Qué candidato genera menos desconfianza sobre su integridad personal? Sería la pregunta. ¿Qué candidato me genera a mí, ¿no? Menos desconfianza? O sea, tal vez me incline a votar por él, porque ambos me generan desconfianza, ¿se dan cuenta? Ambos me generan desconfianza, estoy hablando de mí, ¿no? Pero ¿cuál me genera menos desconfianza? Y para eso hay que entrar a la información. Yo después les voy a pasar el PPT porque he puesto ahí algunos links que no voy a entrar ahora, obviamente, ¿no? Sería infinito. ¿Cuál es la principal acusación, o mejor dicho, cuál es el primer punto de posible desconfianza respecto de Pedro Castillo? Su cercanía al Movadef, ¿no? Y que el Movadef está asociado al terrorismo. Fíjense que no es inmediata la desconfianza, sino un maestro, Pedro Castillo, que pertenece a un sindicato, CONARE, y ahora es el FENASUTE, ¿no? A ese sindicato pertenece Castillo, y ese sindicato estaría cercano al Movadef. O sea, ni siquiera se está diciendo que Pedro Castillo es del Movadef, sino que es parte de una organización sindical que tiene vínculos con el Movadef. Y a su vez, el Movadef tiene vínculos con Sendero Luminoso, en todo caso, ¿se dan cuenta? Eso creo que es importante, ¿no? Quien más información ha dado, a mi entender, es Carlos Basombrío, porque él era ministro del Interior en el año 2017 cuando Pedro Castillo lideró la huelga de este grupo, ¿no? de CONARE en ese momento. Entonces, harían bien ustedes en entrar a este link y leer lo que dice Carlos Basombrío. No estoy diciendo que lo que él diga sea necesariamente cierto, no. Lo que estoy dando es información, ¿no? Entonces, él dice que en DIRCOTE hay evidencias documentadas de la cercanía de Pedro Castillo, él como persona, al Movadef, ¿no? Y él da una serie de informaciones allí que
habrá que corroborar, etcétera, ¿no? Entonces, esto ha sido muy fuerte porque esto es lo que constituye como el motivo de que mucha gente vincule rápidamente a Pedro Castillo al terrorismo vía Movadef. Anoche mismo, yo no veo casi nunca Willax, pero anoche vi el programa de Milagros Leiva y se dedicó a esto, a presentar, entre comillas, pruebas de una reunión que hubo en Bolivia, donde efectivamente Pedro Castillo aparece con personas vinculadas al Movadef. Y yo creo que es verdad también que durante esa huelga hubo cercanía, ¿no es cierto? La pregunta es, en una lucha sindical como la que fue esa, puede haber cercanía con dirigentes de distintos grupos. Y puede que algunos de esos grupos efectivamente sean filoterroristas, ¿no es cierto? Habría que ver en este caso, con la información a la mano, si de verdad podríamos concluir así de que Pedro Castillo está vinculado al Movadef, y más todavía si podríamos, por lo tanto, calificarlo de cercano al terrorismo, etcétera, ¿no es cierto? Fernando Rospigliosi, lo conocen, ¿no? Que ahora está con Keiko, ha dicho la semana pasada que Pedro Castillo tiene ideas radicales, él y su partido, pero no son terroristas. Y es un error seguir insistiendo en lo mismo. Y esto lo dice un hombre que es de confianza del equipo de Keiko Fujimori. Y del otro lado, la gran objeción sobre Keiko Fujimori es que ella está acusada por delitos, como lo ha explicado José Domingo Pérez, y aquí les paso el link si quieren entrar después, en una entrevista muy interesante, de ser la lideresa de una organización criminal, lavado de activos y obstrucción de la justicia, y ha pedido 30 años y 6 meses de prisión, ¿no?, para Keiko. Claro, aquí es muy distinto, porque en el caso de Pedro Castillo, según Basombrío, hay documentación en la DIRCOTE, pero no se ha hecho una investigación, no se ha abierto una investigación fiscal, no ha iniciado un proceso, no hay acusación ni nada hasta el momento. En el caso de Keiko Fujimori, ha habido una investigación, ya hay una acusación fiscal y se está esperando el inicio de un proceso. Pero es más, fíjense, aunque no fuera el caso de que se llegara a probar el delito y la justicia absolviera a Keiko Fujimori, hay que tener en cuenta que la misma Juliana Loza, su abogada, ha declarado que no ha habido lavado en el caso de algún dinero que se recibió, pero sí simulación, ¿no? O sea, estoy hablando del caso de Credit Corp, ¿no?, que le habría entregado $3,5 millones a Keiko para su campaña. Y entonces Juliana Loza dice, sí, pero aceptamos que recibimos el dinero, pero eso no es un delito porque en ese momento no estaba tipificado como un delito, ¿no? Es más, hicimos simulación, porque no registramos como que recibimos esos millones de tal empresa, sino hicimos que una serie de personas aparecieran como donantes, ¿no? O sea, por lo menos admiten que ha habido una falta, si quieren, de carácter ético, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto pesa este criterio para uno de nosotros, verdad? ¿Cuánto creemos la información que viene de un lado u otro, ¿no? ¿Y a qué nivel, a qué escenario llegamos en nuestra conclusión? ¿Quién te genera menos desconfianza, ¿no? ¿Pedro Castillo o Keiko Fujimori en cuanto a la integridad personal? ¿Y tu conclusión está en el escenario de la certeza, del riesgo, o te quedas finalmente en la incertidumbre, ¿no? Pasemos al segundo caso, que es el entorno. ¿Qué candidato genera menos desconfianza sobre su entorno personal? Aquí voy a ir más rapidito. En el caso de Pedro Castillo, sobre todo las tintas están cargadas sobre Vladimir Cerrón, que es el ideólogo de Perú, además es el fundador, ¿no?, y el secretario general del partido Perú Libre con el que ha postulado Pedro Castillo, ¿no? Cerrón estaba en la plancha presidencial como vicepresidente, pero fue sacado
porque tiene una condena por negociación incompatible en agravio del Estado, dígase corrupción, y empezó a purgar una condena en la cárcel de 4 años y 8 meses, pero luego no es que lo absolvieran, sino que pasó esa condena a ser fuera de prisión, ¿no? O sea, es un hombre que está condenado por ese delito, pero sin pena de cárcel, ¿no? Curiosamente, Pedro Castillo, cuando le han preguntado sobre esto, ¿qué ha dicho? No ha sido condenado por corrupción, sino por la corrupción. Entonces, Castillo dice lo mismo que dicen todos, ¿no? Esa es una persecución, y ya sabemos ese rollo. Además, Vladimir Cerrón está siendo investigado por un beneficio económico que habría recibido de Chinal, ¿no? Y donde su hermano habría sido el testaferro, ¿no? O sea, los 3 hermanos estarían involucrados en este caso. En todo caso, Vladimir Cerrón es el autor de lo que aparece como plan de gobierno en la página del Jurado Nacional de Elecciones. Pero como bien dijo Jonathan, no es un plan de gobierno, es un ideario y programa, ¿no es cierto? Más que un plan de gobierno. Luego hablaremos de eso. Aquí les he puesto un videíto que ustedes pueden ver después con tranquilidad, donde habla el mismo Cerrón y donde dice qué diferencia a su partido de las otras izquierdas, de Nuevo Perú y Frente Amplio. Les recomiendo que escuchen para que ustedes se den cuenta quién es en el fondo ideológicamente Vladimir Cerrón y el partido Perú Libre. Ha circulado mucho en las redes, quizás todos ustedes han visto, este gran destape supuestamente de que habrían 4 congresistas presos por terrorismo del partido de Pedro Castillo. El verificador de la República ha mostrado que no es exacto o que no es verdad, ¿no? Una de ellas, Martina Portocarrera, fue excluida del proceso por una sentencia por falta de pago por un préstamo, no por terrorismo. Valdemar Cerrón, que es el hermano del que acabo de hablar, de Cerrón, el que sería, ¿no?, testaferro, ¿no?, de esta coima, está investigado por delito de lavado de activos, justamente, pero no ha sido condenado por terrorismo, ¿no? Él es el número 1 en la lista de congresistas por Junín. El hermano es el número 1, obvio. Y después los otros 2, Nibardo Tello y Guillermo Bermejo, sí están vinculados al CONARE, ¿no? Al CONARE. En el caso de Bermejo hay un proceso efectivamente a la vista. Pero ven que son casos distintos, pero en ningún caso son congresistas que hayan estado presos por terrorismo. Y bueno, el entorno de Keiko Fujimori no voy a decir mucho porque es más conocido. Están Garlarreta, Patricia Juárez, Nano Guerra García, muchos dicen que su propio padre, ¿no? Sabemos que hay un entorno en la sombra también, ¿no? Porque una cosa es lo que uno muestra como candidatos y su equipo, y otra cosa son los asesores en la sombra, donde estaría obviamente su propio padre, ¿no? Y muchos vinculan este entorno a la corrupción y al autoritarismo en el Perú. Hay un informe de Canal N, ahí les dejo el link, sobre el entorno de Keiko Fujimori. Y luego hay una página en El Comercio, que también ahí está el link, como ustedes ven, donde aparece todo la jerarquía, ¿no?, de Pedro Castillo y la jerarquía de Keiko Fujimori. Entonces, bueno, ver, revisar y quiénes están allí, ¿verdad? Tercer criterio, ¿qué candidato causaría menos daño a la democracia del país? Son 2 grandes temas, ¿no? El primero, previo que he dicho, la integridad personal y el entorno personal. Pero luego hay 2 grandes temas que están en este momento en boga, ¿no? Y que están teniendo mucho influjo en la decisión de la gente. Democracia y economía. Entonces, de eso voy a hablar un poquito más ahora. Veámoslo, democracia. Bueno, hay muchas sospechas, yo pongo sospechas, ustedes pongan otra palabra si quieren, sobre el respeto que tendría Pedro Castillo como gobierno respecto de la democracia. Y se teme un despotismo, ¿verdad? Es decir, un ejercicio de la autoridad absoluta
sin límites. Es curioso que muchas de las respuestas de cosas que va a hacer Pedro Castillo, si ustedes lo siguen con atención, están condicionadas por una nueva constitución, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Uno podría decir, pero claro, es necesario. Pero ¿qué pasa cuando tú condicionas muchas de las cosas que vas a hacer en tu gobierno a el requisito de una nueva constitución? Y resulta que cambiar la constitución no está en tus manos, ¿no? Me preocupa eso, que Pedro Castillo permanentemente aluda a la constitución a una nueva constitución como condición de las medidas que va a tomar. ¿Qué pasa si el Congreso le dice que no o el pueblo en el referéndum le dice que no? Dina Boluarte, que es candidata a la vicepresidencia de Castillo, la misma noche de las elecciones dijo que, en este sentido, si el Congreso es obstruccionista, se tendrá que cerrar. ¿No es cierto? Me preocupa también de Castillo en este aspecto sus referencias exclusivas al pueblo. Presten atención a cómo él responde, porque tiene un libreto, ¿no? Y esto no es una crítica, todo el mundo tiene un libreto, ¿no? Pero quiere decir que en su libreto, junto con apelar a la Constitución, nueva Constitución, apela siempre al pueblo, ¿no? ¿Usted está a favor del aborto? No, eso el pueblo lo dirá, ¿no? ¿Y usted cree que el Tribunal Constitucional debe ser cambiado? Eso el pueblo lo dirá, ¿no? Y uno se pregunta, ¿quién es el pueblo? ¿No? ¿Por qué canales institucionales corre la decisión popular? ¿Qué pasa cuando un día ese pueblo le dice que no? ¿Se dan cuenta? Pedro Castillo mismo, y esto no es una calumnia, ¿no? Dijo en una entrevista, vamos a desactivar el Tribunal Constitucional en el acto y va a ser elegido un nuevo tribunal por el pueblo. Y los jueces y fiscales van a ser elegidos por el pueblo. ¿Se dan cuenta esa? O sea, claro, ¿quién no tiene críticas contra los jueces, los fiscales y algunos tribunos del Tribunal Constitucional? Es obvio que sí. Pero me temo de que esta solución tan radical, ¿no? Pueda ser efectiva, ¿cierto? Y entonces, ¿con qué nos quedamos? José Eduardo Bendezú Gutarra, que es el vocero del partido, aunque ahora parece que ya nadie es vocero, en una entrevista, es un buen ejemplo, creo que ahí está la entrevista, no, de la defensa cerrada que tienen este grupo sobre Venezuela, ¿no? No sobre la economía de Venezuela tanto, sino sobre el régimen venezolano, ¿no? Y esta permanente referencia a Venezuela, a Nicaragua, a Bolivia, a Ecuador, y uno dice, sí, claro, pero a mí por lo menos, y les digo con honestidad, digo, Chávez se quedó 14 años en el poder. Ortega está 14 y le falta 1. Morales, 14 años. Maduro, 8 y le falta 4. Correa, 10. Todos cambiaron, casi todos cambiaron la constitución para reelegirse. Entonces digo, no habrá aquí, y es una pregunta abierta, una vocación de perpetuarse en el poder. Y más todavía cuando uno escucha a Vladimir Cerrón. Esto no es de hace años, es de apenas hace unos meses, ¿no? El 8 de octubre del 2020. Ahí pueden ver ustedes después el video en YouTube. Donde él, escúchenlo hablar, donde él habla de cómo la izquierda tiene que aprender a quedarse en el poder, ¿no? Pero escuchen ustedes el video y juzguen por ustedes mismos, ¿no? Si cabe o no, legítimamente, al menos sospechar, ¿no?, respecto a este asunto. Voy a saltar esto porque el tiempo me está ganando. Keiko, no hay duda de que tiene un pasado totalitario, el de su padre, ¿no es cierto? Hubo un autogolpe, todos sabemos cómo se compraron congresistas, se compraron los medios de comunicación, se compraron jueces, fiscales, militares, incluso hubo una cierta convivencia con algún sector de la Iglesia Católica y del sector evangélico al principio, ¿no? Sobre todo la Iglesia Católica. Es decir, de eso no caben dudas, ¿no? Claro, alguien puede decir, no, eso fue su padre y es otra. Es verdad. Pero también es verdad que hay un pasado totalitario del fujimorismo,
¿no es cierto? Y ella es la representante y la líder del Fujimorismo, ¿no? Pero además, aunque eso no pudiera contar, hay un presente autoritario, ¿no es cierto? Basta recordar cómo hizo Keiko uso abusivo del número de congresistas y la mayoría que tenía en el Congreso. No tengo que volver a contar eso. Trajeron abajo 4 gabinetes, blindaron a congresistas, a jueces, a fiscales, vacaron a 2 presidentes. Bueno, no voy a decir, ¿hay vocación democrática? ¿No? Rosa María Palacios ha dicho hace poquito, ayer creo, ¿no?, que Nano Guerra García, que es del equipo de Keiko, había dicho que tienen instrucciones de Keiko de ser más democráticos, ¿no? Y Rosa María Palacios comenta, no tienen que ser un poco más democráticos, tienen que aprender a ser democráticos. Bueno, ustedes dirán, ¿no es cierto?, con la información que uno puede tener, ¿cuál de estos 2 candidatos causaría menos daño? Porque yo creo que ambos, de una manera u otra, van a dañar la democracia, no tengo dudas, personalmente. Pero ¿quién la dañaría menos? ¿No? ¿Qué riesgos hay? ¿No? Cuarto, solo voy a llegar al cuarto, no voy al quinto porque veo que me falta poquito para terminar. ¿Qué candidato causaría menos daño a la economía del país? Una economía que queremos justa, etcétera, ¿no? Obviamente. Bueno, aquí hay un gran problema, ¿no? Bueno, en todo, pero en esto sobre todo. ¿Por qué? Porque es una cuestión económica que es muy delicada y que no es para jugar. Uno no sabe cuál es el plan de Pedro Castillo en caso llegue al poder, ¿no? Lo que tenemos en este momento es el programa que está publicado en el Jurado Nacional de Elecciones, pero ese es el programa de Vladimir Cerrón. Entren ustedes, ahí les voy a dar el link, ¿no? Entren, fíjense, en la portada del programa está la foto de Vladimir Cerrón, no de Pedro Castillo. Y tiene un derecho de autor. Está registrado bajo su nombre en la Biblioteca Nacional. Y está elaborado en febrero del 2020, ¿no? ¿Qué se dice allí? Y en parte, Pedro Castillo, por sus declaraciones, creo que comulga con este plan y en parte creo que empieza a tomar distancia, ¿no? No voy a explicar todo, solo lo que está allí, ¿no? Yo creo que la gran diferencia entre el programa económico de Pedro Castillo y Keiko Fujimori es el modelo económico. No hay dudas. Yo me he leído ambos planes y no voy a entrar en detalles, pero son 2 modelos muy distintos, ¿no? El de Castillo le llaman economía popular con mercados. Se propone no un rol meramente supervisor del Estado, sino un rol interventor del Estado, ¿no es cierto? Él habla de un Estado regulador, un Estado descentralizado, interventor, que va a tener iniciativa para crear nuevas empresas, por ejemplo, redistribuir la riqueza y revisar los contratos, especialmente con las grandes transnacionales, ¿cierto? Y si alguna no está de acuerdo, nacionalizar. Aquí puede encontrar un buen análisis de los planes de gobierno, ¿no? Claro, ayer o antes de ayer, Castillo ha dicho que su equipo ha elaborado, cito literalmente, su equipo ha elaborado un plan de gobierno que difiere del programa de Cerrón. Esto me llamó la atención, porque es decir, el programa que está publicado con el partido con el que él candidatea, parece que no lo convence, ¿no? Y ahora, con un equipo que nunca ha dicho quiénes están, le han preguntado 1 y 1000 veces quién es ese equipo económico. Él dice, ya se verá, ¿no es cierto? Y con ese equipo ha elaborado un plan de gobierno que es distinto al de Cerrón. Eso ha dicho él literalmente. Claro, todos esperamos que lo publique, ¿no? Cuanto antes. Él ha deslindado con Cerrón y ha dicho que no hay ningún vocero, sino solo él. Otro punto sumamente preocupante. Está bien que tú deslindes con los que no son de tu partido, ¿no?, de tu movimiento, con los que no son tus congresistas. Pero si tú a los pocos días de haber ganado la primera vuelta, deslindas del secretario general de tu partido, deslindas de tus vicepresidentes,
deslindas de tus congresistas. Me dice, bueno, ¿con quién va a trabajar? Avanzo. Ahí pueden tener cuando él toma distancia de Cerrón, ahí está el link. Keiko, en cambio, propone otro modelo, la economía social de mercado, donde el Estado solo tenga un rol subsidiario, ¿verdad? Se encarga de los servicios, de cierta regulación mínima, pero la gran promoción de la economía, el gran motor de la economía es la inversión privada, ¿no? Y hay que favorecerla, ¿no? Como se me acaba el tiempo, solo voy a decirles mi opinión sobre esto. Yo creo honestamente, revisando ambos planes, que el plan de Fuerza Popular, en principio es un plan de gobierno, con el que uno puede discrepar, obviamente. Formalmente, mejor elaborado, ¿no? Pero ¿saben qué pasa? Me ha pasado a mí que cuando leo el programa y los puntos económicos del plan de Pedro Castillo de Cerrón, siento que es un plan que sintoniza más con el sentir de la gente, ¿no? Uno lo lee y dice, es un programa reivindicacionista, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, te habla de que tiene que cambiar el reparto de utilidades. Las transnacionales se llevan el 70% de las utilidades y le dejan al Estado el 30%. Vamos a cambiar. El Estado se va a quedar con el 80% y la transnacional se va a llevar el 20%. Y si no le gusta, nacionalizamos. ¿Se dan cuenta? Critica a las mineras, critica a las AFP, critica la concentración de los medios, con lo que uno está de acuerdo, el pago, los cobros en las clínicas. Es decir, lean y se dan cuenta cómo recoge mucho el malestar de la gente, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace atractiva la propuesta de Castillo económicamente hablando. La gran pregunta, sintonizando con la pregunta que uno se puede hacer es si el remedio no va a ser peor que la enfermedad, ¿no? O si, como él mismo ha dicho ya, tendrá que moderarse un poco, replantear algunos puntos, de manera que esto sea más realista de realizar, ¿no? Porque me temo que muchas de las propuestas, tanto políticas como económicas, tengan tantos condicionantes que sea difícil realizarlos, ¿no es cierto? Con una persona que no tiene mayoría en el Congreso, el partido lo lidera Cerrón, con quien ha tomado distancia, y tampoco es un líder de la talla de Chávez, ¿no? Ni mucho menos. Pero en fin, lo último es la pandemia, pero no lo voy a decir porque estoy abusando del tiempo, pero es bueno que ustedes lo revisen porque es otro punto esencial, ¿no? Y lamentablemente el programa de Pedro Castillo no dice nada porque fue hecho en febrero de 2020, pero es imperdonable, ¿no? Que una persona, un partido que postula al gobierno haya hecho un programa en febrero, hayan pasado 9 meses de pandemia. El plan se presentó en diciembre del año pasado. O sea, hubo 9 meses para actualizar, ¿no? En el caso de Keiko sí hay medidas muy normales que lo haría cualquier grupo, ¿no? Finalmente, yo creo que la historia continuará después de la segunda vuelta electoral, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta esta disyuntiva tan difícil dentro de la perspectiva del Perú bicentenario. Y yo me imagino por lo menos 3 tareas, ¿no?, que nosotros como iglesia tenemos que también favorecer. Lo que el Papa llamaba en Fratelli Tutti la rehabilitación de la política al servicio del bien común. El ejercicio de la ciudadanía, recuperar la participación política, la organización social, empezando por nuestras comunidades eclesiales. Y la práctica del amor político, como el Papa bien lo dice, en los ámbitos micro y en los ámbitos macro. Bien, gracias. Disculpe que me pasé un poco. Gracias por esta ponencia clara, invitándonos a seguir leyendo, informando e investigando.